¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el maestro por excelencia, el hombre que habló como ningún otro, eligió contar cuentos tan aparentemente sencillos que, sin embargo, escondían verdades que pocos lograron comprender realmente? ¿Era una estrategia divina o un velo intencional para los incrédulos? La enseñanza de Jesús, marcada por su profunda compasión y percepción divina, trascendió el mero relato. Sus parábolas no eran solo bonitas historias, eran llaves a los misterios del reino de los cielos, una herramienta pedagógica que revelaba y a la vez velaba la verdad. Hoy nos sumergiremos en el corazón de estas narraciones, no solo para entender su significado original, sino para sentir su impacto transformador en nuestras propias vidas. Para comprender el porqué de las parábolas, debemos situarnos en el contexto de la época de Jesús. La narrativa anterior a los relatos parabólicos de Mateo 13 muestra un claro rechazo de Jesús y sus enseñanzas por parte de los líderes religiosos y la mayoría del pueblo. Aquel que venía a ofrecer un nuevo camino se encontraba con muros de escepticismo y hostilidad. Fue en este escenario que el Señor comenzó a usar las parábolas para enseñar a las multitudes que lo seguían. La palabra parábola en sí misma es reveladora, significa poner al lado de. Era una técnica que consistía en yuxtaponer dos o más objetos para compararlos. En el Nuevo Testamento, esto se traduce en cosas vistas puestas junto a cosas no vistas para revelar una verdad espiritual, una historia terrenal con un significado celestial. Pero no nos equivoquemos, las parábolas de Jesús no eran meras fábulas, esas narraciones donde animales actúan como humanos, ni alegorías donde cada detalle tiene un significado simbólico directo. No, las parábolas de Jesús se basaban en hechos u observaciones creíbles de la vida cotidiana, historias imaginarias de algo que podría haber ocurrido en la realidad. No había hadas ni misticismo. Eran relatos cortos, fáciles de entender incluso para personas sin educación y más propensas a ser recordadas. El uso de parábolas no fue una invención de Jesús. Ya existían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús tomó prestado este recurso literario y le dio un significado especial y profundo. De hecho, en el Nuevo Testamento, solo Jesús utiliza parábolas, y éstas se registran exclusivamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Juan, por ejemplo, utiliza figuras como «yo soy la vid», pero no parábolas en el mismo sentido. Pero la pregunta clave sigue siendo, ¿por qué este cambio en la estrategia de enseñanza de Jesús? Mateo nos da una explicación crucial. Jesús lo hizo para continuar instruyendo a sus discípulos, a quienes se les había concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mientras que al mismo tiempo mantenía escondidas las cosas del reino de los incrédulos que lo habían rechazado. La parábola era el formato perfecto para lograr este doble propósito. Imagina la escena: Jesús en una barca, la multitud en la playa. Comienza a hablar en parábolas. Los discípulos, confundidos por este nuevo método, le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? La respuesta de Jesús es contundente, casi inquietante, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos,
y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Aquí radica el corazón de la cuestión. Para aquellos que habían persistido en su incredulidad, para aquellos que tenían el corazón y los oídos embotados, la parábola se convertía en una declaración de juicio, dejándolos en su ceguera espiritual. Pero para sus discípulos, aquellos que tenían oídos para oír y un hambre genuina de Dios, la parábola era un vehículo efectivo y memorable para la transmisión de verdades divinas. Era una bendición, una revelación. Era, de hecho, el cumplimiento de una profecía. Pensemos en la carga emocional de esta decisión. Para Jesús, el amor encarnado, el velo de las parábolas, no era un acto de crueldad, sino una respuesta a la dureza del corazón humano. Él sabía que la verdad no es dulce música para todos los oídos. Aquellos que carecían de interés o respeto por las cosas profundas de Dios simplemente no podrían percibirla. Era una separación, una distinción clara entre creyentes y no creyentes. Para los discípulos, esta revelación de los misterios del reino era un privilegio asombroso. Ellos veían lo que muchos profetas y justos desearon ver y no vieron, oían lo que muchos desearon oír y no oyeron. La alegría de entender, la sensación de ser parte de un círculo íntimo de conocimiento divino, debió ser inmensa. Su fe se veía reforzada, su compromiso con Jesús profundizado. Para ellos, cada parábola se convertía en un faro que iluminaba el camino hacia la comprensión del reino. Para nosotros, siglos después, las parábolas siguen siendo dinámicas y adquieren un nuevo significado en un mundo en constante cambio. Pero para extraer lecciones certeras y profundas, debemos seguir algunas reglas básicas. No se trata de una lectura superficial, sino de una inmersión orante y reflexiva. Primero, busca la verdad espiritual principal que aplica a la situación que motivó la parábola. Por ejemplo, Jesús contó la parábola del hijo pródigo porque los fariseos murmuraban contra él por comer con pecadores. La parábola fue su poderosa respuesta a sus acusaciones. Segundo, evita la simplificación o complicación excesiva. No busques que cada detalle tenga un significado específico. No interpretes demasiado. Busca más bien el principio espiritual general expuesto. Decir que el buen samaritano solo enseña a hacer el bien a otros es una simplificación excesiva, porque ignora la cruz de Cristo y su contexto más amplio. Buscar cómo operar económicamente de la parábola de los obreros de la viña es una complicación excesiva. Las parábolas ilustran una verdad, no la comprueban. No debemos formular doctrinas basadas solo en parábolas. Son como dibujos en un libro de texto. Ilustran el texto, pero no son el texto doctrinal en sí. Usualmente señalan una verdad que ya se puede encontrar escrita en otro lugar de las Escrituras. Tercero, busca el significado o la conclusión dentro de la parábola misma o en el contexto. A veces, Jesús da el significado al principio o al final, como en el rico necio. Otras veces, pide a alguien que dé el significado, como en el buen samaritano. E incluso a veces, simplemente deja que la gente saque sus propias conclusiones, como cuando los líderes religiosos entendieron la parábola de los siervos malvados y supieron que trataba de ellos mismos. Generalmente, el significado principal se encuentra dentro de la parábola y es aplicable a la situación en que se contó. Y una verdad fundamental: Jesús y sus parábolas son uno. A diferencia de otros maestros que pueden separarse de sus ilustraciones, las parábolas de Jesús tratan sobre él y su reino. La razón por la que muchos no entendían las parábolas era porque no lo aceptaban como el Mesías. Al rechazarlo a él, se negaban a entender las profundas enseñanzas sobre el reino que se encontraban en las parábolas. Esto es un análisis psicológico profundo de la negación y la ceguera espiritual.
Una de las principales razones por las que las parábolas han sido malinterpretadas a lo largo de la historia es la tendencia a interpretarlas alegóricamente sin fundamento. Una alegoría es una narración donde cada personaje, lugar y situación representa algo usualmente espiritual. Es cierto que algunas parábolas de Jesús tienen elementos alegóricos y Él mismo nos ayuda con la interpretación. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el sembrador es el que siembra la semilla. La semilla es la palabra y los suelos son los corazones de las personas. En la parábola de la semilla de mostaza, esta representa el reino, el tesoro escondido y la perla de gran valor también representan el reino. La parábola del trigo y la cizaña es otro ejemplo claro. Jesús mismo explica que el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Pero es crucial enfatizar que en estos casos existen razones textuales y exegéticas para afirmar los puntos paralelos, porque Jesús mismo nos da la clave para la interpretación. De lo contrario, debemos ser muy cautelosos al asumir que una parábola es alegórica. La mayoría de las veces, la parábola tiene un único punto espiritual principal que busca comunicar y nada más. Consideremos un error común: la interpretación alegórica excesiva del buen samaritano. Algunos podrían decir que el camino representa la vida, los ladrones son el pecado, el sacerdote y el levita son la ley, el samaritano es la gracia, el aceite y el vino son el espíritu, el mesón es la iglesia y los 2 denarios son el antiguo y el nuevo pacto. Suena poético, ¿verdad? Pero no hay ninguna evidencia textual que respalde estas afirmaciones. La interpretación es errónea porque el verdadero punto de la parábola era uno: responder a la pregunta crucial: ¿y quién es mi prójimo? Jesús expuso el corazón de los religiosos de la época que pasaron de largo ante el sufrimiento y exaltó la centralidad de la misericordia en el reino de Dios, incluso viniendo de un samaritano, una raza despreciada por los judíos. Muchas de las parábolas de Jesús se centraban en un tema central: el reino de Dios. Exploraban su naturaleza, su venida, su valor y cómo debían vivir sus ciudadanos. Mateo 13, por ejemplo, contiene 7 parábolas sobre el reino. Las interpretaciones sobre la venida del reino han variado históricamente. Un punto de vista extremo sugiere que el reino vendrá de repente y catastróficamente en el futuro. Otro extremo afirma que el reino ya ha sido establecido y realizado completamente aquí y ahora. Pero una interpretación moderada y más bíblica dice que el reino ha sido establecido por Cristo aquí en la tierra, pero se llevará a su cumplimiento cuando Él vuelva. Las parábolas del reino, entonces, demuestran el comportamiento de quienes viven y se desarrollan dentro de este reino hasta que el Rey regrese. Más allá del reino, las parábolas abordaban temas universales que resonaban entonces y resuenan hoy. El amor, cómo amar al prójimo, incluso al desconocido o al enemigo. El perdón, la inmensidad del amor de Dios por el arrepentido. La oración, la importancia de la persistencia y la humildad en la comunicación con Dios. La redención, el valor que Dios da a cada alma, la alegría por el que estaba perdido y fue hallado, el fin de los tiempos. La necesidad de estar preparados para el juicio final. Profundicemos en algunas de las parábolas más conocidas y su resonancia emocional y espiritual. La parábola del sembrador. Jesús la contó como respuesta a su rechazo por parte de los líderes y el pueblo. Esta parábola no solo compara la palabra de Dios con la semilla, sino que presenta diferentes formas en que las personas reaccionan al mensaje del Evangelio. El camino. La semilla es arrebatada por el maligno. Aquí,
El corazón de la persona está tan endurecido por la vida, por el paso constante de las ideas superficiales, que la palabra de Dios ni siquiera penetra. Hay una resistencia inconsciente, una falta de receptividad fundamental. Los pedregales. La semilla brota enseguida, pero se quema y se seca por falta de raíz profunda. Estos son los que oyen la palabra y la reciben con gozo, sí, con una emoción superficial y efímera, pero sin profundidad, sin compromiso real. A la primera aflicción o persecución tropiezan y caen. La fe no era más que una moda pasajera. Los espinos. La semilla es ahogada por las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Qué vívida imagen de la distracción constante que nos asalta. El deseo de seguridad material, la ansiedad por el futuro, las seducciones del dinero ahogan la verdad, dejándonos sin fruto. El corazón está dividido y la palabra pierde su batalla ante la ruidosa insistencia del mundo. La buena tierra. La semilla da fruto abundante. Este es el corazón que oye la palabra, la entiende y da fruto. Es el corazón que, a pesar de los desafíos, se abre a la gracia divina, dispuesto a ser transformado. Aquí, la fe no es una mera creencia, sino una vida vivida en obediencia y entrega. La verdad principal aquí es que, aunque el mensaje del reino es para todos, no todos lo recibirán. La parábola nos llama a una autorreflexión profunda. ¿Qué tipo de suelo es nuestro corazón? La parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola nos confronta con la dura realidad de nuestro mundo, la coexistencia de los hijos del reino y los hijos del maligno. Un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña entre el trigo. La cizaña, visualmente similar al trigo en sus primeras etapas, simboliza el engaño, la falsedad. La tensión aquí es la impaciencia de los siervos que quieren arrancar la cizaña de inmediato. Pero el amo, con una sabiduría trascendente, les dice: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella, dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Jesús mismo, en una revelación crucial a sus discípulos, explica esta parábola. El que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, el campo, el mundo, la buena semilla, los hijos del reino, la cizaña, los hijos del maligno, el enemigo que la sembró, el diablo, la siega, el fin del mundo, los segadores, los ángeles. Al final de los tiempos, los ángeles recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Pero los justos, los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La lección espiritual y emocional es profunda. La paciencia divina frente a la injusticia temporal. Aunque el mal parezca prosperar junto al bien, hay un juicio final inevitable. La parábola nos insta a vivir con rectitud y a confiar en la justicia de Dios, incluso cuando la separación no es visible en el presente. La parábola del grano de mostaza y la levadura. Estas dos parábolas, a menudo contadas juntas, comparten un tema central. El reino de los cielos crece de pequeños comienzos hasta convertirse en algo inmenso y transformador. El grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en la mayor de las hortalizas, en un árbol donde las aves del cielo anidan en sus ramas. La levadura, escondida en 3 medidas de harina, fermenta todo. Psicológicamente, estas parábolas nos dan una perspectiva de esperanza. A menudo nos desanimamos por los pequeños inicios, por la aparente insignificancia de nuestros esfuerzos. Pero el reino de Dios, que llega al corazón de una persona como una pequeña semilla, con el debido cuidado, crecerá
y se convertirá en un gran árbol, sirviendo de apoyo y descanso a otros. El reino de Dios tiene el poder de transformar a las personas y crece constantemente. Nos invita a tener fe en el proceso gradual y poderoso de la obra de Dios en el mundo y en el alma individual. La parábola del Hijo Pródigo. Quizás una de las más conmovedoras, esta parábola nos habla del inmenso amor de Dios por cada ser humano, sin importar cuán lejos se haya apartado. Un hombre tenía 2 hijos. El menor, con una arrogancia juvenil y una impulsividad devastadora, pide su parte de la herencia, deseando una libertad prematura. Su decisión, cargada de impaciencia y hedonismo, lo lleva a un país lejano, donde desperdicia todo viviendo perdidamente. La profundidad de su desesperación se revela cuando se encuentra en la más abyecta pobreza, deseando alimentarse de lo que comían los cerdos. Es en este punto más bajo donde se produce el giro psicológico crucial. Volvió en sí. El arrepentimiento nace de la miseria y el recuerdo de un hogar abundante. La emoción del padre es el corazón de esta parábola. Lejos de la ira o el reproche, el padre ve a su hijo cuando aún estaba lejos, lo cual implica que el padre ya estaba esperando, vigilando. Corre hacia él, lo abraza y lo besa, interrumpiendo su confesión. La aceptación y el perdón incondicional superan cualquier acusación. La fiesta que sigue es un símbolo de la alegría celestial por el arrepentimiento. La tensión final se encuentra en el hermano mayor, un símbolo de la justicia propia y la falta de misericordia. Su envidia y resentimiento contrastan con la alegría del Padre, mostrando que el amor de Dios va más allá de lo que consideramos justo humanamente. La lección es clara. No importa cuán lejos nos hayamos apartado, Dios está con sus brazos abiertos, dispuesto a recibirnos si nos acercamos con un corazón arrepentido. La parábola del buen samaritano, contada en respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Esta parábola desafía directamente los prejuicios religiosos y raciales de la época. Un hombre es asaltado, golpeado y dejado medio muerto. Pasa un sacerdote, luego un levita, ambos figuras religiosas que, por razones de ritual o autopreservación, fallan en su deber moral. Su decisión de pasar de largo revela una actitud fría y autocentrada, priorizando la ley sobre la vida, el ritual sobre la compasión. Pero luego viene el samaritano. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, considerados herejes e impuros. Sin embargo, este hombre, el menos esperado, se detiene, tiene compasión, venda las heridas del hombre, lo sube a su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y paga por su cuidado, prometiendo volver para saldar cualquier gasto adicional. La parábola es un ataque directo a la hipocresía religiosa y una exaltación de la compasión radical. Jesús nos llama a vivir vidas llenas de amor y compasión frente a las necesidades de los que nos rodean, venciendo todo prejuicio. El prójimo, según Jesús, puede ser cualquier persona, incluso desconocidos o enemigos. La pregunta de Jesús al final: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Lucas 10, 36. Obliga al intérprete de la ley a reconocer que el prójimo es aquel que ejerce misericordia. Las parábolas de Jesús son más que simples historias. Son ventanas al corazón de Cristo y a su estilo de enseñanza. Son una ilustración narrativa ingeniosa que ilumina una lección espiritual profunda. Nos muestran las realidades del reino de Dios, qué es, su valor, cómo entrar y cómo viven sus ciudadanos. Pero las enseñanzas de Cristo se encuentran en mucho más que solo sus parábolas y sermones. También se encuentran en el ejemplo personal que Él nos dio con su vida, un ejemplo de obediencia, humildad y amor. Sus milagros, como dar vista al ciego,
limpiar al leproso, sanar al enfermo, levantar a los muertos, convertir el agua en vino o alimentar a miles con poco alimento, fueron también lecciones poderosas sobre la fe, el amor y la habilidad de Dios para hacer cosas grandiosas. Incluso sus bienaventuranzas en el Sermón del Monte, como bienaventurados los pobres en espíritu o los pacificadores, son principios que requieren un cambio de corazón y acciones de rectitud radical. Las parábolas nos incitan a considerar en oración su significado para nosotros en nuestro tiempo y circunstancia. La falta de explicaciones explícitas de Jesús, en algunas de ellas, no es una omisión, sino una invitación a la reflexión activa. No solo debemos oír la palabra de Dios, sino también obedecerla. Así que, la pregunta final para cada uno de nosotros no es solo ¿qué significó esta parábola para los discípulos hace 2000 años? Sino, más profunda y urgentemente, ¿qué significa para mí, aquí y ahora? ¿Cómo me llama Dios a vivir y a actuar a través de estas palabras? Al fin y al cabo, las parábolas de Jesús son un desafío constante a nuestra forma de ver el mundo. Nos invitan a hacer añicos nuestras defensas y a hacernos vulnerables a Dios, abriendo nuestros corazones a su mensaje para poder ayudar a construir su reino aquí en la tierra. Permite que estas historias, sencillas en apariencia pero infinitas en significado, te muevan, te intriguen y te hagan pensar, porque en ellas el Maestro aún nos habla, invitándonos a escuchar con oídos abiertos y a vivir con un corazón transformado.